Seguimos en el Festival de Cine de Málaga, donde hoy se presenta La Huella del Mal. Hoy estamos con dos de sus protagonistas. Víctor, Aria, un saludo. ¿Qué tal? Y para empezar, comentarnos un poquito cada uno vuestro personaje en esta película. Adelante. Yo primero, venga. Pues yo interpreto al subinspector Ajuria, es un tío muy metódico, muy profesional. Es un poco la mano derecha de Silvia Guzmán en la película, el personaje de Blanca Suárez, que bueno, pues, se ve involucrada en la investigación de un crimen. Aparece el cadáver de Eva Santos de una forma un poco ritual, una joven del pueblo de Atapuerca, en el Carex, y se inicia una investigación. Entonces, en mi caso, mi personaje ve que Silvia, este caso es un poco más especial de lo habitual para ella, que le toca un poco más profundamente, y bueno, pues voy a estar un poco ahí en la investigación y a ser un poco ojos del espectador, acompañarle para ir descubriendo, porque hubo un crimen muy similar 6 años atrás, y pues descubriendo un poco cosas del pasado, intentando resolver el caso. María. Y en mi caso, yo soy Inés Madrigal, coordinadora de estudiantes, y la película realmente empieza con un plano de ella explicando un suceso completamente real y maravilloso, que es el primer asesinato documentado de la historia. Ocurrió en Atapuerca, y con ese cráneo, que es el cráneo número 17, empieza la película y empieza la historia, y ella está contando toda esa historia a los estudiantes, que es su trabajo, está en su zona de confort, y de repente hay un alumno que grita a lo lejos, y resulta que donde se supone que tendría que haber una representación de un cadáver, hay un cadáver real, que es el de Eva Santos. Ella lo descubre, es la que llama a la policía, y digamos que el personaje lo que tiene es el lugar equivocado en el momento equivocado, lo marca un poco su vida, y es un poco a partir del cual es un punto de inflexión al que se cuenta la trama. La película es la adaptación de la novela homónima de Manuel de San Martín, ¿no? Y también tiene la particularidad de esa película de que se ha rodado en Atapuerca, que quiero recordar que es la primera película que se ha rodado en estos yacimientos arqueológicos, ¿no? Exacto, se ha rodado. Sí, se ha rodado algún documental, alguna cosa, pero es la primera película que se rueda allí, y la inmensidad del propio territorio, el paraje natural ya es una cosa, pero si encima le metes la conciencia de los millones de años que tiene eso, de la importancia que tiene a nivel histórico, del punto de encuentro mundial que resulta Atapuerca para varias disciplinas, no solo una, del estudio de la historia, del ser humano, de la flora, de la fauna, es muy impresionante, y la sensación de tener como una responsabilidad positiva a las espaldas, de poder contar con eso para contar una historia, es como un privilegio, creo. Es un privilegio. Sí. Es un lugar que te hace sentir tan pequeño como privilegiado. Y es que al final hablar de una cantidad de millones de años es que es como inabarcable para la imaginación. Entonces, nos hemos sentido muy guay pudiendo rodar allí, la verdad. Sí. Esta localización no es caprichosa porque marca mucho también el sentido de la película, ¿no? El hombre primitivo, el instinto del hombre, sé que rodar allí tenía un porqué. Exacto, sí, o sea, los parajes y todas las localizaciones que hay ahí son, creo que el mayor protagonista realmente de la historia. Se habla un poco de esa violencia ancestral, ¿no? De cómo esa violencia ha llegado hasta nosotros a día de hoy, y es un poco como, yo creo, el tema principal de la película, ¿no? Sí, y el estar allí, y no, que no solamente es la historia, te lo cuento en un libro lleno de palabras e imágenes, sino que estás allí, lo ves, y no lo ves en un croma, ¿no? Que a veces también en nuestro trabajo nos pasa que la historia que se está contando en la película o lo que sea es una, pero luego a la hora de trabajarlo, trabajas con mucha imaginación. Con un pelín de imaginación ya tenía, porque es que era lo real, estaba ahí. Entonces era como en el momento que dejabas jugar un pelín y te venía toda la magia del sitio. Y creo que mola porque permite al espectador un poco entrar en Atapuerca desde un punto de vista nunca visto antes, y creo que eso es muy guay. En la película también hay acción, aventura, y de hecho también hay momentos de pelea que no sales bien parado, ¿eh? porque no quise. Porque me sujetaron. Venía en el guión. Pues sí. La verdad que fue muy guay rodar. Además, el personaje de Dani Horvath, Galder, es una locura. O sea, la gente va a flipar un poco con eso, y es verdad que acojonaba un poco enfrentarse a eso. Pero ha sido muy divertido. Son muy divertidas de grabar este tipo de escenas de acción y tal. Creo que además el director, cuanto más y mejor se daba la hostia, más contento quedaba, y fue un proceso de recibir hostias muy disfrutable.
Después también rodasteis también de noche, ¿no? Bosques, tenía que hacer un poquito de frío, ¿no? En Urbasa. Madre mía. Ah, hacía frío, sí. Pero es verdad que cuando cambias un poco el concepto es como no solamente estás pasando tú frío como actriz, es que el personaje está pasando frío. Entonces también es muy guay a la hora de, ¿no?, incluir todo lo que te está pasando en rodaje, incluirlo en personaje, porque tu personaje está pasando exactamente lo mismo que te está pasando a ti. Y en mi caso es verdad que el frío me jugaba súper a favor del momento emocional que está contando, entonces es verdad que aunque fuera un poco incómodo, pero es que sumaba mogollón a la escena. Y a nivel de ensayos previos al rodaje, los hubo, imagino yo, ¿durante cuánto tiempo? Pues hubo quizá un par de semanas, ¿no? Entre ensayos, pruebas de maquillaje, de vestuario y todo, creo que fueron un par de semanas. Al final los actores siempre somos los últimos en sumarnos a un rodaje. Cuando nosotros llegamos está todo montado realmente, la gente lleva trabajando meses en el proyecto, entonces somos siempre los últimos. Y comentaros cada uno cuál fue la escena más complicada de rodar para cada uno de vosotros. A ver. La escena más complicada. Yo creo que en mi caso fue lo que se rodó en La Yecla. Hay una escena que se graba en un paraje natural increíble, pero muy incómodo, que el resultado final mereció muchísimo la pena, pero es verdad que había una incomodidad muy grande a la hora de rodar y supuso un reto porque además salió el sol cuando no tocaba, hubo nube cuando no tocaba y el rodaje se dilató y entonces eran como muchas horas en una emoción del personaje intensa, entonces yo creo que sí, que esa sería la secuencia más complicada para mí. Sí, para mí quizá un poco la pelea con Galder que mencionábamos antes, más que nada porque es verdad que requería un poco más allá, teníamos a una experta en temas de especialistas para saber cómo caer, todas estas cosas. Al final también hay algo muy técnico en ese tipo de escenas en el que se tiene que rodar desde muchos planos y quizá fue un poco la más compleja. Ya para terminar, ¿por qué hay que ir al cine el 4 de abril a ver La huella del mar? A ver, venderme la película. Pues mira, vamos a contar. Creo que la película tiene una mezcla muy chula entre contar una historia muy bien contada, unos parajes naturales increíbles, una fotografía increíble, una banda sonora. Pepe Herrero ha hecho un trabajo maravilloso. Además tienes la parte digamos, un poco educacional de toda la información que te da acerca de la historia, que la ficción es inventada, pero todos los datos que hay ahí son absolutamente reales. El elenco es muy guay, la verdad, tenemos unos compañeros muy guays. El elenco a lo mejor se todo Víctor Romero. Y que aparte que es muy disfrutable, o sea, es fuego, es thriller, es roca, es entrar en Atapuerca desde la butaca del cine y disfrutar de unas palomitas y de una historia que te va a mantener en vilo hasta el final. Y de una conversación que sales del cine, te vas a cenar y tienes una conversación con la gente que ha ido al cine a hablar, a verla, entonces me parece que tiene, con todo el mundo, tiene todos los ingredientes. Pues el 4 de abril en cine La huella del mar. Gracias.